Buenas noches, como estábamos diciendo, entonces terminamos hoy nuestro módulo de hermenéutica bíblica. Este ha sido un módulo muy particular porque hemos visto no el curso típico de hermenéutica, sino que hemos querido ver cómo hacen las diferentes corrientes de pensamiento una interpretación muy particular del texto bíblico, cómo existen diferentes modelos hermenéuticos, si se quiere. Y esto tiene que llamarnos la atención y tiene que preocuparnos porque terminamos encontrando que la hermenéutica, todo lo que se llama hermenéutica no está llamado a hacer precisamente una adecuada interpretación del texto bíblico como se debería, sino que han podido ustedes ver cómo existen diferentes corrientes que intentan interpretar la Biblia a su propio acomodo, es decir, tratando de preservar los intereses particulares de diferentes corrientes de pensamiento. Hoy vamos a terminar también hablando un poco acerca del ateísmo como una forma de pensamiento que habla de Dios, que interpreta a Dios, así lo niegue, pero lo interpreta. Y vamos a finalizar haciendo una reflexión sobre lo que debería ser el ejercicio hermenéutico para los cristianos. Este es un mapa del ateísmo mundial. Entre más oscuro está el color en el mapa, el color azul, o entre más oscuro es el tono, más fuerte es la declaración de ateísmo en estas regiones. Como vemos todavía, Latinoamérica, por las particulares razones que tiene, no solamente a nivel geopolítico, sino de influencia económica, se ha convertido en una reserva del cristianismo a nivel mundial. Pero claro, ustedes me dirán, allí también está África, por supuesto que no tiene un nivel de ateísmo importante, pero bueno, igual África tampoco tiene un nivel de cristianismo importante y tampoco tiene los recursos con los que puede contar Latinoamérica, que no es una región rica económicamente, en términos de recursos naturales, por supuesto que también es una gran reserva mundial, pero a nivel macroeconómico, pues distamos mucho, por ejemplo, de Europa o de Estados Unidos. Miren ustedes cómo Europa se había convertido en uno de los ejes de desarrollo del cristianismo. Cuando uno habla de la reforma, habla del surgimiento de las primeras Biblias, habla del surgimiento del cristianismo y de cómo se extiende a nivel mundial, pues es Estados Unidos, hijo de la reforma, y ahora se sorprende uno que es casi que una de las cunas del ateísmo. Ahora Latinoamérica está enviando misioneros a Europa y a Estados Unidos, como antes, digamos, no ocurría. Hubiera al contrario, ¿no? Ansel, tienes una señal de hablar, no la había visto, disculpa. Dime. Sí, no, es que me llama poderosamente la atención que Israel esté marcado con el porcentaje que sea, pero Israel, este, simplemente lo quería señalar, ¿no? Porque tienen todos los elementos para no, pero resulta que sí, solamente era observar eso. Sí, así es, también me llamó la atención y es un porcentaje importante. Estamos hablando de, según el tono que muestra en el mapa, entre un 30 y un 40% probablemente de su población haya declarado ser atea. Y sí, es bastante llamativo, por supuesto. Entonces, teniendo esto en claro, ahora vamos a hablar un poco acerca de qué ofrece la iglesia también. Es que uno observa esas diferentes interpretaciones de la Biblia y cómo muchísimos pensadores se declaran en contra del cristianismo. Por supuesto que hemos tratado
insistentemente de lograr que las personas entiendan que el catolicismo no es cristianismo y que históricamente cuando se habla de cristianismo en los libros de texto y cuando alguien en general habla de cristianismo a nivel de corrientes filosóficas, estaba hablando específicamente de catolicismo y parece que la gente no entendiera la diferencia entre catolicismo y cristianismo. Cuando se habla del cristianismo como una de las religiones más grandes a nivel mundial, realmente no están hablando del cristianismo, estamos hablando del catolicismo. El cristianismo sí es una pequeña reserva. Eh, si nos atenemos a lo que dice la Escritura, muchos son llamados y pocos son escogidos. Es decir, deberíamos entender que aunque la Escritura y el mensaje del Evangelio se predique en todo el mundo, es una parte muy pequeña la que obtendrá eh, esa relación directa con Dios, producto de la salvación, a través de Cristo, por medio de Cristo. El cristianismo es, el verdadero cristianismo, es muy pequeño en el mundo. Si quitamos las grandes religiones, incluido el catolicismo, el cristianismo queda muy reducido. Y si dentro de las vertientes que se consideran cristianas retiramos todos los movimientos pseudo cristianos que realmente no son cristianos, todavía se reduce más ese número. Yo quiero que usted entienda el privilegio que significa ser cristiano. Y aún así, siendo un grupo tan pequeño, el cristianismo pone a temblar el mundo. El cristianismo hace temblar las bases ideológicas de toda la humanidad. El cristianismo hace que los grandes, los ilustres pensadores, dirigentes, políticos, economistas, filósofos, se pronuncien en contra de él. La Biblia es un documento que hoy en día es considerado como un libro subversivo, peligroso para la gente, peligroso para la humanidad. Y los cristianos, que de verdad son cristianos, somos muy pocos, pues terminamos siendo también gente peligrosa para el mundo, por la forma de pensar y por la radicalización del pensamiento cristiano, porque es que el pensamiento cristiano no es negociable. El pensamiento cristiano no tiene esos niveles de flexibilidad ideológica que pudieran llegar a presentar otras religiones. Ese acomodamiento que surge con el paso del tiempo, que surge con la modernización. El cristianismo no se ajusta a esos conceptos de modernidad. El cristianismo tiene unas bases firmes, sólidas, únicas, establecidas, que son inamovibles. Y la gente ataca esa eh, solidez del cristianismo a la que llaman intransigencia. Entonces, para no ser intransigentes, tenemos que ser tolerantes frente a unos principios que evidentemente no hacen parte de la estructura fundamental del cristianismo. Y por eso terminan surgiendo, o han surgido, tantos conceptos de lo que puede ser cristianismo y de lo que puede ser hermenéutica. Entonces, hoy no quise iniciar esta última clase hablando de lo que es hermenéutica, sino más bien de lo que no es hermenéutica. No es hermenéutica todo lo que cambia, niega, altera o distorsiona una enseñanza bíblica que está contextualizada en todo el texto bíblico. Y esto tiene que ser
un criterio no negociable en el cristianismo. Cualquier tipo de enseñanza que no pueda ser defendida con con la integralidad del texto bíblico no puede ser considerada como una enseñanza bíblica, que no podemos permitir que una enseñanza sí haga parte de nuestra vida y se justifique solamente en algunos versículos, se justifique solamente en algunos libros, sino que las enseñanzas deben atravesar el texto bíblico. Por eso hemos explicado en otras ocasiones que ha sido necesaria para la defensa de la argumentación de algunas religiones, eh, ha sido importante para ellos que surjan los textos apócrifos, porque con los textos apócrifos es que logramos justificar o que logran justificar ciertas enseñanzas que no están contenidas o que no son respaldadas por la integralidad del texto bíblico. Y la estrategia ha sido muy hábil, alterar el texto bíblico, insertar textos apócrifos dentro del texto bíblico y hacerlos pasar como si fueran de parte del texto bíblico histórico, si es que pudiésemos llamarlo original. Eso nos lleva a entender el concepto de coherencia. Todo lo que se sale de la armonía general del mensaje, de la armonía general del texto bíblico, no puede ser considerado bíblico. Tampoco podemos considerar enfoques que se denominen individualistas, personalistas, revelaciones personales, revelaciones propias. La revelación únicamente para mi congregación, la revelación únicamente para mi iglesia, la revelación única porque me la dieron a mí, me la dio el pastor o me la dio a alguien y que se opone al texto bíblico. Unos enfoques personales no pueden hacer parte de la doctrina fundamental bíblica, porque no hay una interpretación privada del texto. Tampoco cuando intentamos forzar el texto, interpretaciones forzadas en el texto, tratando de darle significado a las palabras que utilizan los textos bíblicos, nuevos significados, retirar versículos, insertar versículos. Y existe algo que se llama la descontextualización selectiva, que es, digamos, la herramienta predilecta por quienes quieren alterar el texto bíblico, o por quienes quieren crear una nueva doctrina, o por quienes quieren crear incluso una nueva religión, o justificar una postura filosófica. Podemos crear innumerables religiones a partir de un texto bíblico descontextualizado. Podemos crear cualquier tipo de ideología o postura ideológica a partir de un versículo descontextualizado. Por eso es que ningún pasaje puede salirse de su contexto. Siempre lo hemos insistido. Cada versículo debe ser coherente con su capítulo, cada capítulo con su libro y cada libro con el texto bíblico en general. Y no pueden salirse de esos parámetros. Y tampoco podemos aceptar que la palabra de un hombre o la palabra de una organización tenga el mismo peso que la palabra de Dios. Es un exabrupto pensar que un pensamiento de cualquier persona pueda llegar a tener el nivel de equivalencia al pensamiento de Dios, como lo que nos ha enseñado la religión, que existe la tradición, que existe la infalibilidad de algunos hombres que con sus palabras hacen que sus enseñanzas equivalgan exactamente o que tengan exactamente la misma autoridad que tiene la palabra de Dios.
Y la humanidad tiene muchísimas dificultades. Seguramente algunas de las que estamos viendo en pantalla hasta nos han tocado a nosotros. La violencia, la corrupción, las crisis en nuestros países. Por supuesto que también nos vemos afectados por el medio ambiente, la destrucción de él y esta necesidad que tiene el hombre de considerarse autosuficiente, de considerarse superior a Dios, igual a Dios o sin necesidad de Dios, de autodeterminar su propia existencia, lo que ha llevado a la creación de lo que conocemos como los derechos humanos. Los derechos humanos, los derechos del hombre. No es que se ha equivocado hablar de derechos humanos, por supuesto. Todos tenemos derechos, que nos respeten nuestra vida, por ejemplo, que nadie pueda disponer de nuestra vida. Si no tenemos el primerísimo derecho a la vida, ¿para qué queremos que nos respeten los demás derechos? ¿Para qué quiero yo el derecho a la libertad si no tengo derecho a la vida, por ejemplo? ¿O para qué quiero derechos económicos si no tengo derecho a la vida? Pero a partir de allí también surge el concepto de que tengo derecho a creer en lo que yo desee. Y eso hace parte de la libertad. Es que Dios no creó robots, no creó autómatas. Dios hizo al hombre libre para que se autodetermine, para que crea en lo que le parezca. Y se le presenta un mensaje que la gente tiene derecho a creer o a no creer. Hay libertad. A nadie le vamos a obligar a creer. Es el problema de la religión, intentar forzar a las personas para que crean en algo. De manera que tenemos derecho a creer. Pero así como los estatutos democráticos de los países establecen que debe haber una libertad para que los demás crean o no crean en lo que dice la Biblia, pues también esos mismos estatutos democráticos deben garantizar a los cristianos su derecho a creer en lo que dice la Biblia y en lo que nosotros creemos fundamental. Entonces también debemos exigir el respeto por nuestro derecho a creer y por nuestro derecho a expresar, porque ahora resulta que todos tienen derechos menos los cristianos. Tienen derechos los grupos políticos, tienen derechos los grupos ideológicos de diferentes posturas económicas, tienen derechos los diferentes grupos religiosos, pero los cristianos no tienen derechos. Los cristianos ahora han pasado al lado de los opresores. El cristiano también tiene derechos. Y hay normas en cada país que deben garantizar esa libertad de creer. Pero el cristiano parece no accionar al respecto. El cristiano parece que no conociera sus propias leyes, que no conociera lo que el país le ofrece como herramientas para poder hacer respetar lo que cree. Todos hacen respetar lo que quieren creer en contra del cristianismo y el cristiano no hace respetar lo que cree. Ha sido más fácil para la gente entonces desarrollar propuestas hermenéuticas, propuestas de interpretación bíblica eh, que finalmente se sumen a este modelo de la religión única. Tienen en el fondo de pantalla el templo de todas las religiones, uno de los varios que se están creando a nivel mundial, el templo del universo también llamado. Porque ahora también nos están enseñando que es que Dios es el mismo en todas las religiones, que el Dios
de los musulmanes, el Dios de los hinduistas o los dioses hinduistas, el Dios de los católicos, los dioses indígenas, que todos son Dios y que todos son el mismo. Entonces ahora nos están haciendo una interpretación de la Biblia mediante la cual, pues Dios es el mismo Dios para todos y no es así. Y esto estaba previsto desde el comienzo de la redacción de las Escrituras hasta el punto en que Dios se pone un nombre y se hace llamar a sí mismo yo soy, para que no haya confusión. El que es, para que cuando llegaran estos tiempos entendiéramos que no todos son Dios y que todo lo que la gente llama Dios no se refiere a nuestro Padre, a nuestro Dios. Eso le ha presentado un problema a las religiones actuales y el mayor problema para casi todas ellas es Cristo. Cristo hace la diferencia en todos los ejercicios de interpretación de las Escrituras, porque diríamos que hasta el Antiguo Testamento como que vamos bien porque tal vez pudiese confundirse al Dios del Antiguo Testamento con muchos de los modelos religiosos que han intentado copiar, asimilar, confundir o simplemente crear nuevos conceptos de Dios. Pero cuando llega Cristo, Cristo hace la diferencia. Cristo le complica la vida a las religiones. Cristo ha puesto a la gente a hacer modelos matemáticos, modelos eh, estadísticos, modelos informáticos, modelos geográficos. Cristo siempre es el gran problema de las religiones. A Cristo no pueden meterlo en el templo de todas las religiones, porque las enseñanzas de Cristo son radicales, como los cristianos deberían ser radicales. Los cristianos somos intransigentes, nos acusan de ser intransigentes en lo que creemos. Pues sí, lo somos realmente. Nuestras creencias no son negociables, no somos flexibles en lo que creemos. No corremos las líneas de lo que creemos, no corremos nuestras líneas éticas. Somos absolutamente radicales en lo que creemos. No puede ser de otra forma. Y no puede ser de otra forma porque tenemos la verdad. Y la verdad no es negociable. Entonces ha sido necesario que se instrumentalice el cristianismo. Me llamó la atención la imagen, son imágenes de inteligencia artificial, ¿no? Y el prompt para crearla fue como gobernante mundial, algo así puse, el gobierno mundial. Y apareció la imagen, me llamó la atención. Se parece mucho a una descripción de Apocalipsis. Y nos han hecho nuevas interpretaciones del cristianismo y nos quieren enseñar a nosotros los cristianos cómo es que debemos creer en el cristianismo y cómo debemos entender a Cristo, cómo debemos entender la figura de Cristo, cómo debemos entender las palabras de Cristo, a qué vino Cristo. Nos quieren enseñar eso. Y la gente nos está fabricando nuevas cristologías y nos hacen cristologías a partir de la ciencia, de la filosofía, de la política, de la economía. Y la gente entiende que el problema de Cristo radica en la culpa,
Y la culpa que no pueden arrancar de sus mentes ni de sus corazones. Y la culpa que arrastran cada día. En ese sentimiento de culpa que les muestra que están llenos de pecado y necesitan deshacerse de Cristo o necesitan reconstruir la figura de Cristo. Necesitan deshacerse de la enseñanza de Cristo y necesitan humanizar a Cristo y necesitan reformar el mensaje de Cristo para convertirlo en un apoyo a su ideología y en un alivio para sus mentes y para sus almas que están llenas de pecado y que en el fondo saben que se dirigen a un juicio que los va a llevar a enfrentarse con el trono de Cristo. Tarde o temprano lo van a hacer. Saben que no van a escapar de la muerte. Es más fácil intentar desvirtuar la culpa que expone el cristianismo, acabar con el cristianismo, acabar con la figura de Cristo. Es más fácil intentar hacer eso que aceptar la enseñanza de Cristo, que aceptar la hermenéutica integral de la Biblia que nos enseña cuál debe ser el verdadero camino de fe y a qué nos exponemos cuando nos alejamos de las escrituras. Hansel, ibas a decir algo. Sí, tengo una pregunta porque no estoy entendiendo bien el concepto de cristología contextual. O sea, cristología contextual económica, por ejemplo, no entiendo el concepto. Sí, ok. Es más fácil de lo que parece el término. Una cristología contextual en lo económico tiene que ver con la figura de Cristo convertida en un modelo de defensa de ciertos grupos vulnerables. Por ejemplo, ¿cuál es el papel de Cristo en Latinoamérica? Y ha hecho carrera, que es la defensa de los pobres. Es decir, es el Cristo eh, revolucionario, el Cristo. Si Cristo estuviera, estaría del lado de los pobres, no del lado de los empresarios, no del lado de los ricos, no del lado de los productores, estaría del lado del pueblo, estaría del lado de la clase oprimida. Desde ese punto de vista, es una cristología contextual en lo económico. Como la teología de la liberación, ¿no? O sea, más o menos. Es exacto, es la teología de la liberación, a eso nos referimos. Ok, ok. Y lo vamos a tocar enseguida, precisamente. Teología de la liberación. Entonces ahí está el Cristo económico y también está el Cristo político. Pero acá no estamos hablando de un Cristo salvador, de un Cristo que redime, de un Cristo crucificado, de un Cristo cuyo papel principal no fue venir a hablar ni de economía ni de política, ni de clases sociales, ni de opresión eh, de estructuras económicas o políticas. Fíjense cómo es la reinterpretación de Cristo y la reinterpretación del cristianismo. Cómo transformamos el papel de Cristo. O sea, cuando alguien lee la Biblia, cuando alguien lee el Nuevo Testamento y cuando alguien encuentra a Cristo en el Antiguo Testamento, que es que Cristo es la Biblia. Cristo es todo en la Biblia. Cristo es la palabra, es la creación, es el templo, es el tabernáculo, es cada detalle del tabernáculo. Cristo es cada profecía, Cristo es todo en la Escritura, Cristo es todo en el Antiguo Testamento, Cristo es todo en el Nuevo Testamento. Cristo es todo. Entonces a alguien se le ocurre que Cristo no es eso que dice la Biblia.
sino que Cristo es el revolucionario, lo han vestido de guerrillero, lo han vestido de marxista, lo han vestido de lo que quieran, le han puesto el uniforme que ustedes se imaginen. El Cristo que lidera la libertad de los oprimidos es la reconfiguración de Cristo, la reconfiguración del mensaje cristiano, lo cual nos lleva a hablar de la fenomenología del cristianismo, que está inmersa acá, en la teología de la liberación, la fenomenología de Cristo. Un Cristo al que le pueden poner cualquier uniforme que deseen, este uniforme rojo, o el uniforme azul, o, o la bata blanca, o como quieran, pónganle el uniforme que deseen, con las insignias que deseen, la fenomenología del cristianismo, una experiencia cristiana a partir de la reinterpretación, en este caso de la figura de Cristo. Pueden hacerlo también con cualquier figura bíblica. ¿A alguien se le ocurrirá hacer también una fenomenología del mensaje paulino, por ejemplo? Que hacemos toda una teología del mensaje paulino. Hansel explicó interesantemente en una de las últimas clases, creo que fue la última, en donde se hizo una introducción acerca de eso, de cómo se puede construir una teología de lo que quieran. La teología de lo que a ustedes se les ocurra, se puede hacer una teología y luego entonces comenzamos a extraer versículos de la Biblia y podemos crear grandes volúmenes acerca de eso y justificarlo a partir de la Biblia. Entonces tenemos un Cristo defensor del homosexualismo, por ejemplo. Pero ¿saben qué es interesante? Cristo defensor del ateísmo, como lo vimos en la clase anterior. Un Cristo ateo. Entonces simplemente traemos a Cristo, le quitamos su característica más importante, que es la de ser Dios, lo aterrizamos como un profeta o lo aterrizamos como filósofo, lo traemos a la tierra como, si quieren ustedes, como líder social, como economista, como militar, como lo que quieran. Fenomenología del cristianismo. Es que es el problema de hacer teología sin hermenéutica. Teología sin hermenéutica, pero pasa que sí, pues la hermenéutica cristiana, pero pasa es que ahora tenemos tantas hermenéuticas que por eso fue que este curso de hermenéutica se enfocó de esta manera. Porque entonces, cuando uno comienza a estudiar hermenéutica, se da cuenta que utilizando principios de la hermenéutica, una cantidad de bandidos hacen sus propias religiones. Incluso dentro del cristianismo hacen hermenéutica, una hermenéutica que les favorece sus propios intereses. Entonces fue necesario demostrar cómo la hermenéutica también es manipulada como ciencia, como herramienta, y que así como utilizamos un cuchillo para algo bueno, puede ser utilizado para muchísimas cosas malas. La hermenéutica es una herramienta que también puede ser utilizada para una correcta interpretación bíblica si la persona que está haciendo el ejercicio lo hace de buena fe, o una interpretación equivocada si es que la persona hace uso de esa herramienta de manera que manipule el mensaje. Por eso entonces aquí terminamos hablando de teología ateísta. Esto es increíble. Teología secular o teología ateísta es un contrasentido la misma expresión. Porque es que ahora los ateos nos están enseñando a interpretar la Biblia. Y lo peor es que hay cristianos creyendo en esas interpretaciones. Ahora los ateos nos están enseñando a interpretar el mensaje de Cristo y a ver la figura de Cristo. Entonces la filosofía nos enseña un Cristo moral, un Cristo que se sacrificó sin sentido, que no era necesario que muriera, un Cristo que es un reformador social, un Cristo que tiene grandes valores del humanismo, un Cristo humano.
teología humana, teología ateísta, teología secular, un Cristo que no es hijo de Dios. La principal característica de Cristo es que es hijo de Dios, es Dios. Marjorie, dime. No, Creo que no no se te estoy escucha, ¿eh? escuchando. No. Dale. Vamos a ver si más adelante logra resolver. Se ve que abres el micrófono, pero no se escucha. Entonces, terminamos derivando en esto que llamaremos también teologías liberales, porque como puede reinterpretarse las doctrinas tradicionales del cristianismo y ahora le aplicamos la razón, entonces ahora resulta que es más práctico, por ejemplo, creer que, y un poco la imagen intenta mostrar eso, ¿no? Las teorías que dicen, bueno, es que las grandes pirámides de Egipto, esto porque es muy, digamos, porque es lo más común, por eso traje la imagen. Es que esas am, pirámides no las construyeron hombres, se necesitó una tecnología extraordinaria y probablemente fueron los extraterrestres, entonces los extraterrestres deben ser entendidos como dioses y de allí surge, por ejemplo, la figura de Cristo. Teologías liberales. Y cuando uno habla de teología liberal puede inventarse lo que quiera también. Reinterpretar a Cristo. Porque entonces hay quienes dicen, bueno, sí, Cristo sí estuvo por acá dando una vuelta, pero Cristo, además era un extraterrestre. Entonces, pues realmente con su tecnología no murió, sino que, bueno, tal vez murió, pero resucitó. Es decir, aplicamos diferentes ayudas para hacer que el relato bíblico sea más adecuado a algo que le quite la deidad en el sentido de ser Dios, de ser hijo de Dios, es acomodar el cristianismo nuevamente y es acomodar la figura de Cristo. La figura de Cristo tiene que ser atacada si es que se quiere liberar a la persona de la sensación de culpa, del sentimiento de pecado, porque es que Cristo es quien habla de pecado, quien convence de pecado. Es el cristianismo el que habla del pecado y de la necesidad de salvación. Por ello es necesario atacar al cristianismo, es que no es necesario atacar a ninguna otra creencia, porque ninguna otra creencia se fundamenta en la necesidad de salvación a través de Dios mismo que se hace hombre. No hay ninguna religión que tenga esas exigencias. La exigencia es tan mínima, la exigencia es tan pequeña, aparentemente. La exigencia es creer solamente. La exigencia es creer en Cristo, en creer que Cristo te puede redimir del pecado, te puede redimir de la culpa y te puede dar la salvación, pero solamente hay que creerlo, no hay que hacer nada más. Entonces nos parece a veces que es tan elemental y las personas entienden que no puede ser tan fácil. Entonces es necesario inventar cosas, complicar el camino, complicar el plan de salvación, simplemente desmitificar la figura de Cristo a través de diferentes corrientes de interpretación. Y ya vimos acerca de la teología feminista, por ejemplo, la opresión de las mujeres, el patriarcado, el daño que le hacen a la mujer porque la han tenido sometida. El cristianismo se convierte en enemigo de las mujeres también.
La Biblia en general se convierte en un libro peligroso para las mujeres porque las somete, las despersonaliza, les quita la capacidad de desarrollo. Dale, Marjorie. ¿Ahora sí me escuchan? Yo escucho bajito, pero dale. Bajito, bajito. Ok, déjeme ver si es problema de volumen. Eso. Ahí está ya. Ok, de verdad que esta clase lo que hace es resumir lo que hemos visto, no solamente con usted, profesor, las clases de pensamiento crítico, la de Ada que comienza con un pasaje que a mí me impresionó hasta el día de hoy, que dice, los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. En el desafío de ser comunicadores del Evangelio, desde todas estas plataformas que las está usando el mal y los cristianos no las estamos aprovechando. Y la hermenéutica, como usted dice, al ponerla como una ciencia, entonces los hombres carnales, naturales, vienen y dicen, pues vamos a entrarle a la hermenéutica bíblica y aparecen entonces estas corrientes totalmente salidas de la doctrina del cristianismo y se habla de una hermenéutica feminista bíblica y son aberrantes porque se han levantado hombres sagaces en su mente, astutos como serpientes, y ellos dicen, pues vamos a contar la historia de Dios y la cuentan de una manera torcida porque no tienen una revelación espiritual, no conocen al Dios verdadero. Entonces, como iglesia, de todos estos cursos, profesor, de verdad que bajo la cabeza con pena y arde mi corazón y entiendo un poco a Pablo, donde, y este pasaje que citábamos de Daniel, donde estamos brillando, donde estamos mostrando la luz que fue depositada en nuestras vidas. Y el Evangelio dice, esa luz no se esconde, se pone para que descubra toda la tiniebla que hay en la casa. Y vemos a hombres que no son cristianos tratando de explicar a Dios, explicando la doctrina del cristianismo. Y nosotros como iglesia, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo digo, Señor, estamos haciendo todo lo contrario a lo que nos dijiste. Tenemos tu luz debajo de la mesa y los que no te conocen y quien les gobierna es el espíritu del anticristo, son los que ahora dicen, vamos a reescribir la historia, vamos a recomponer la naturaleza de Cristo. Y el nuevo orden mundial, ¿qué es lo que dice? Quitémosle la divinidad a Cristo, hagámoslo humano y listo, se muere el cristianismo. Y son tiempos donde tenemos que reaccionar. Eso era lo que quería compartir, profesor. Gracias, Marjorie. Por supuesto que además hiciste una buena hermenéutica de la clase. Lo que estamos hoy es resumiendo en general todo lo que hemos visto desde que comenzamos el módulo hasta acá. De manera general, intentando agrupar la mayoría de las corrientes eh, ideológicas que intentan modificar el cristianismo. Hoy tenemos de moda también esto que llamamos la ecoteología. ¿Sabe que a veces le llama a uno la atención cuando la gente dice, eh, a ver qué nos depara la vida, por ejemplo? Como que la vida fuese algo que tuviera sentido propio, capacidad o sea, la vida termina convertida como en algo superior. O este concepto de la madre tierra. Aquí hay una postura bien interesante de esta persona, se llama Ivonne Guevara, dice, desde la muerte de Jesús de Nazaret, el líder judío, fíjense que no está desconociendo la existencia de Cristo. Es que hoy les queda más difícil desconocer la existencia de Cristo. Antes simplemente negaban que hubiera existido. Hoy queda más difícil. Entonces,
Pues bueno, entonces aceptemos que sí existió, pero humanicémoslo. Desde la muerte de Jesús de Nazaret, el líder judío de un movimiento socio-religioso en Galilea, las elucubraciones religiosas alrededor de él empezarán a construirse. Lo tornaron por circunstancias históricas comprensibles en el único Hijo de Dios para salvar la humanidad perdida por el pecado de Adán y Eva. Lo mataron y lo resucitaron, lo transformaron en Dios, emperador de los cielos. Lo pusieron al lado de Dios Padre y lo hicieron juez de los vivos y de los muertos. Al resucitar lo declararon que vive con su cuerpo y que nos juzgará a todos. Y al final declararon que su reino no tendría fin. Así, una magnífica superposición entre dos mundos sostuvo la teoría cristiana hasta los días de hoy. Pero a pesar de que lo dice con un tono así un poco irónico, ahí está el resumen de lo que es el cristianismo y la doctrina cristiana. Eso es, ni más ni menos. Esa es la doctrina cristiana. Es la madre tierra. Entonces ahora le concedemos a la tierra la capacidad de pensar, de argumentar, de dirigir nuestros destinos. La tierra se convierte en una entidad divina de la cual proviene la vida, a la cual llegaremos nuevamente con la muerte. Ya hemos visto cómo esto tiene inicio desde los mismos orígenes de la religión celta. Ya se hablaba de la madre tierra, y ha perdurado hasta ahora. Fíjense, alguna vez también hablamos del mito de Diana. Diana de los Efesios habla de la madre tierra y hablamos incluso cómo ha llegado hasta nuestros días, ¿no? La Mujer Maravilla, la Wonder Woman, hace referencia a eso, a la madre tierra. Este otro concepto del cristianismo. Por otra parte, es importante considerar la situación política que se vive en los tiempos en los que comienza a construirse el cristianismo. Como ya hemos visto con Alejandro, se produjo una profunda transformación de la cultura griega. Alejandría se convirtió en un enclave auténticamente cosmopolita y ecléctico, un verdadero crisol donde interactuaron diferentes religiones y distintas corrientes filosóficas, judíos paganos y cristianos por una parte, aristotélicos, platónicos, escépticos, estoicos, epicúreos por la otra. Convirtieron a la ciudad en un escenario propicio para el surgimiento de una nueva concepción filosófica en la que se acercaron el pensamiento racional y la revelación teológica. Ahí está una definición de lo que es el cristianismo. Según este autor, es una definición aquí del 2021, del año 2021. Surgimiento de una nueva concepción filosófica. Entonces, terminan viendo al cristianismo como eso, una filosofía que es la suma, el resumen, la unión de todas las filosofías. Surge como eso, como la suma de todas las filosofías. Entonces resumimos en este sentido, de que existen diferentes teologías cristológicas hoy. Algunos se quedarán todavía, los más rezagados, diciendo que Cristo es una figura mitológica que realmente no existió, pero con el paso del tiempo y con evidencias históricas, arqueológicas, documentales, pues les está quedando más difícil decir que Cristo no existió. Les está quedando muy difícil. Luego, hemos girado en este sentido. En el nuevo Jesús, en el Jesús
que no es Dios, en el Jesús que no es Cristo, en el Cristo que no es Cristo, en el Cristo que se llama Cristo pero que no ejerce como Cristo, sino que es el Cristo humano. Yo no encuentro a los políticos latinoamericanos hablando de esto. Yo los he escuchado, aquí en mi país los escucho hablar de el Cristo de los pobres, el Cristo en el cual caben todas las diversidades, todas las tendencias políticas, todas las ideologías, y sí, pero no, porque es que Cristo no rechaza a nadie. Somos nosotros quienes rechazamos a Cristo y quienes queremos un Cristo que se nos acomode a lo que nosotros queremos. Queremos el Cristo que actúa en las políticas de derecha o en las políticas de izquierda. Queremos el Cristo que es el Cristo no que no acepte las diversidades, sino que conviva con las diversidades del pecado. Porque una cosa es que Cristo acepte la diversidad, porque Cristo acepta a todos como vienen, ya lo dice la Escritura. A la iglesia llega quien quiera llegar y quédese en la condición que llegue porque no necesita, eh, dice si llegó esclavo, pues que llegue esclavo, y si llegó libre, que llegue libre. Pero no significa que no transforme su pensamiento, porque el pensamiento cristiano es transformador, es revolucionario. El pensamiento cristiano exige, te recibo en tu condición, pero tienes que llegar a la altura de Cristo. Y la altura de Cristo es muy exigente. Quienes creen que el cristianismo es más fácil que la ley, se equivocan. El cristianismo es demasiado exigente. Es que es más fácil el cristianismo que la ley. No, no es cierto. Porque entonces dice, vea, si antes se juzgaba porque alguien eh, adulteraba, pues ni crean que ahora es más fácil, porque dice con el solo hecho de pensar, no de hacer, con el solo hecho de pensar en que va a adulterar, ya pecó. Es decir, es más exigente, el cristianismo es mucho más exigente. Lo que pasa es que nos dimos cuenta que no somos capaces nosotros, y por eso necesitamos de Cristo. Pero no podemos hacer de Cristo una figura que respalde las posturas ideológicas que se nos ocurren. Y llegamos a este otro concepto, que es el concepto del ateísmo. Y les leo este recorte de este artículo. Dice, se produjo finalmente el fenómeno del ateísmo militante, el marxismo. Para él mismo, Dios es un estorbo contra el que hay que luchar, que se extiende sobre 1.500 millones de personas. El marxismo se apoya en el carácter pretendidamente científico de su análisis socioeconómico. Vamos a comenzar a hablar de ateísmo. Y esto que acabo de leer no es de un cristiano, es de un católico, que está hablando de 1.500 millones de personas como si todos ellos fueran cristianos. En el fondo de pantalla, el símbolo del ateísmo. Lo van a encontrar en muchos lugares, en muchos medios,
expresado de diferentes formas. A veces solamente la A cruzada se parece mucho al símbolo de anarquía también. Y vamos a hablar de algunos de los principales exponentes del ateísmo. En adelante los presento no en un orden histórico, sino más bien siguiendo una secuencia ideológica. Y tenemos al primero de ellos acá en pantalla, Feuerbach. Feuerbach dice, Dios es una creación de la mente humana, una manifestación de las aspiraciones humanas hacia lo bueno, hacia lo justo, hacia lo perfecto. Es decir, reconoce que en el hombre hay un llamado a la bondad, a la justicia y a la perfección, pero choca con la existencia de Dios. Y también habla del cristianismo y dice, la religión cristiana, en lugar de ser una verdad divina, es en realidad una proyección de las aspiraciones y deseos humanos. El deseo humano de la perfección, de la bondad, de la justicia. Pero solamente es eso, una proyección. En lugar de los humanos derivar su existencia y sus valores de Dios, proyectan sus propias cualidades y aspiraciones en una entidad divina imaginaria. Para Feuerbach, el hombre sí es capaz de alcanzar la plenitud y la realización, de ser pleno en su vida, de realizarse en su vida, de alcanzar la bondad. Nos preguntábamos en la clase anterior, ¿es posible un santo ateo? Entonces, para ellos sí, porque para ellos la definición de santo cambia. Santo no es aquel que tiene una relación con Dios, que además es diferente la concepción de santo, la definición de santo entre el cristianismo y el catolicismo, ¿no? Totalmente diferente. El ateísmo también reinterpreta el concepto de santidad. Y dice, sí, se puede ser ateo y ser santo o ser bueno, porque el hecho de que alguien no crea en Dios no implica que no pueda ser bueno. Alguien no necesariamente tiene que creer en Dios para ser bueno. Barón de Holbach. Miren que estamos hablando de los años 1700, 1800. No crean que estos son ideas que todas provienen de la modernidad. Todo el universo, incluida la naturaleza y la humanidad, pueden explicarse completamente a través de las leyes de la naturaleza, de los procesos materiales. No existe un creador divino. Las religiones son producto de la superstición y la ignorancia de la humanidad. Y es un concepto que lo encontramos hoy en día. El que es creyente, el que es cristiano, es porque es ignorante. ¿De dónde surge esto? Surge de aquí, de estos pensadores, de algunos que creyeron que ser ignorante era creer en Dios. Creer en Dios es algo que cae en la superstición, pero puede haber moralidad también. Así que puede haber moralidad y puede haber bienestar humano, pero niega completamente el juicio después de la muerte. Sin embargo, se puede vivir de forma ética y moral, dice el autor, aquí y ahora. ¿Se puede ser ético? Sí. ¿Se puede ser moral? Fíjense cómo veíamos, por ejemplo, que en el marxismo se establece el concepto del delito, no del pecado, del delito. Siendo ateos, ¿se puede ser moral? Sí, se puede ser moral en el ateísmo, sin necesidad de ser creyente. Aquí tenemos un poeta. Es que no son solamente políticos, filósofos, poetas también. La religión es una institución opresiva que limita la libertad de pensamiento y la búsqueda de la verdad. Schopenhauer.
uno de los que más van a encontrar ustedes como referentes de quienes quieran hablarles en contra del cristianismo, en favor del ateísmo, de quienes quieran demostrarles que ser cristiano es ser ignorante. La realidad fundamental del mundo es la voluntad. Es decir, tenemos voluntad y esa voluntad nos permite poder crear mundos, incluso mundos espirituales, pero también nos permite vivir en este mundo terrenal. Y para vivir en ese mundo terrenal no necesitamos de Dios, no necesitamos una intervención divina. Necesitamos es ser racionales, entender el mundo que nos rodea, que es un mundo fundamentado en la naturaleza. Luego, no necesitamos, por supuesto, no necesitamos de otra interpretación, esta vez un poco de la religión. La imagen no es mía, es tomada de un sitio de internet que nos muestra el proceso de salvación, de nacimiento y de salvación de la humanidad a partir de la religión. La justificación por el bautismo, la confirmación, los sacramentos, los rezos, los ritos. Me llama la atención este concepto de acumulación de mérito, dice la religión, porque hacemos actos de penitencia, sacramento de penitencia, en un estado de pecado nos lleva a la acumulación del mérito. Yo no veo a Cristo por ningún lado en esta imagen. No está Cristo en esta imagen. Hablamos del mérito, las obras, y que si muere en estado de pecado se va para el infierno, pero que si muere en estado de gracia se va para el juicio y el juicio establece si hay mérito. Y si no hay mérito suficiente, se va para el purgatorio. Ustedes ya saben cómo funcionan las indulgencias. Hoy también hay indulgencias. Claro que sí hay indulgencias. Existen actualmente las indulgencias, porque existe este concepto todavía de salvación mediante el mérito suficiente. O sea, Cristo no es suficiente. Para la religión, Cristo no es suficiente. Es que esto no puede ser llamado cristianismo. No puede ser llamado cristianismo una religión en la que Cristo no juega un papel fundamental en la salvación ni en la vida de la persona. Porque es que cristianismo es algo que está centrado en Cristo. Es una creencia centrada en Cristo. Pero cuando Cristo ni siquiera aparece en el plan de salvación, no puede ser llamado cristianismo. Y llegamos al concepto del nuevo ateísmo. Hay muchos autores del nuevo ateísmo, muchos. Acá les traigo solo uno de ellos, Sam Harris. Sam Harris es una persona que actualmente es invitado a muchos foros a nivel mundial. Lo invitan a muchísimas universidades a dar sus conferencias. Ha creado una organización internacional que promueve a esto que llamamos así el nuevo ateísmo. Dice que la Biblia no fue inspirada por Dios, por supuesto, y tiene un argumento. Si la Biblia fuera inspirada por Dios, el libro podría hacer predicciones específicas y constatables sobre los acontecimientos humanos. En su lugar, la Biblia no contiene ni una frase que no pueda haber sido escrita por un hombre o mujer del siglo I, porque quieren una Biblia que se convierta como en un manual de profecía.
A él no le sirve la Biblia porque no es un manual de profecía sobre acontecimientos humanos, sobre el diario vivir humano. O sea, no quieren una Biblia, quieren un manual de Nostradamus, algo así. Entonces, no le sirve la Biblia por eso. Tiene un libro que se llama así, El fin de la fe, que es una de sus obras más importantes y por la cual lo invitan a dar sus conferencias en grandes escenarios, en el que dice los únicos ángeles que necesitamos invocar son los de nuestra mejor naturaleza, la razón, la honestidad y el amor. Los únicos demonios que debemos temer son aquellos que se esconden en el interior de cada mente humana, la ignorancia, el odio, la codicia y la fe, que es seguramente la obra maestra del demonio. Así se llama su obra, El fin de la fe. Es uno de los grandes representantes de lo que hoy conocemos como está finalmente llegando a la última presentación de este recorrido de hermenéutica. Digamos que es lo más nuevo que tenemos, la nueva corriente filosófica, el nuevo ateísmo. Pero este es un grupo de estudio cristiano. Y el versículo con el cual seguramente nos confrontamos y hemos enseñado en muchísimas ocasiones. Es tan fácil, entre comillas, el cristianismo, porque la exigencia está dada en este versículo. Es decir, parece sencillo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay más requisitos, no hay más exigencias. Solo creer en Cristo. No hay más exigencias. No tenemos que hacer nada más. No tenemos que hacer acumulación de mérito. Solamente tenemos que creer. Parece tan fácil, pero es más fácil no creer. Entonces, ¿quién es el cristiano? ¿Qué concepto tiene cada uno de sí mismo? ¿Qué concepto tiene cada uno de su vida como cristiano, de su título de cristiano? ¿Qué nos ha dicho la religión sobre la definición de ser cristiano? ¿Qué nos enseñó la religión sobre quién es cristiano? Por ejemplo, por decir solamente una de las tantas cosas, el cristiano debe ser pobre. Eso le enseñaron a la gente y le enseñan a la gente. El cristiano debe ser pobre, debe ser miserable, debe sufrir. El cristiano debe ser sumiso. Y nos sumergieron en el estado de romanticismo, en un estado de romanticismo con la religión. Y le han hecho creer a las personas, a la humanidad, una malentendida paciencia de Dios. Nos han enfocado en el sistema de sacrificios antiguo. Nos han impuesto la religión por sobre las escrituras.
nos han impuesto las creencias filosóficas, religiosas, políticas, económicas, por sobre las escrituras. Nos enseñaron un mal sentido de humildad. Ya lo decíamos anteriormente también. Sobre ese mal sentido de humildad. Y nos preguntábamos en algún momento, ¿quién ora diciendo, Señor, dame un computador, una computadora más mala que la que tengo para poder recibir la clase? Señor, dame unos malos zapatos para que mis hijos puedan ponerse. Permítanos aguantar hambre hasta el extremo, hasta casi morir de hambre. Permítenos, Señor, sufrir todas las enfermedades posibles. A ver si hacemos actos dignos de mérito para poder alcanzar la salvación. Qué mal entendida la humildad. Qué mala definición de humildad. Ni siquiera hemos aprendido a definir bien la palabra. La religión nos definió la palabra y la creímos. Es más, nos enseñaron que ser pobre equivale a ser bueno. Ser pobre es casi que equivale a ser santo. O sea que entre más pobres, más cerca estamos de la santidad absoluta. Qué mal entendido el concepto de pobreza. ¿Acaso es que los pobres no pecan? ¿O los pobres no necesitan de Cristo? ¿No necesitan de la salvación? ¿No necesitan del sacrificio de Cristo? ¿Es suficiente ser pobre? Entonces ahora nos vendieron la idea de que ser pobre equivale a ser cristiano o ignorante. La ignorancia entonces equivale a ser bueno y equivale a ser santo. La ignorancia equivale a ser cristiano. Y nos hablan de la sabiduría como símbolo de libertad. Y que tener conocimiento nos hace libres. Libres de la ignorancia del cristianismo. Y ahora nos reescriben la Biblia. Nos han reescrito la Biblia en innumerables ocasiones. Durante los más o menos 2000 años que llevamos de Nuevo Testamento, lo han reescrito en innumerables ocasiones. Les voy a invitar próximamente, no sé, tal vez en unos 15 días, para presentarles por fin un libro que llevaba escribiendo hace como unos 2 años sobre manuscritos bíblicos. Alguna vez el año pasado hablamos de las familias textuales de los manuscritos, porque es que como todos nos quieren hablar de que es que esa versión bíblica sí coincide plenamente con el original. Recuerda la frase típica, esta sí coincide con el original. Y comenzamos a preguntarnos, ¿y dónde está el original? O sea, ¿quién tiene el original? Entonces, les voy a compartir más adelante. Sí, tal vez en unas 2 semanas los invitaré a que participemos en, en la presentación de ese documento. Se llama así los manuscritos. Bueno, habla de los manuscritos bíblicos. Y vamos a ver cómo nos han reescrito la Biblia en innumerables ocasiones. O sea, la han modificado de una forma descarada.
tratando de justificar doctrinas, religiones. Nos reescribieron la Biblia, nos reescriben el cristianismo, nos reescriben la definición de cristianismo, nos reescriben quién es Cristo. Luego, hacemos parte de una inmensa minoría. Los cristianos no son mayoría. Mayoría es la religión. La religión que se hace llamar cristiana es mayoría. El cristianismo es la inmensa minoría, el remanente. La iglesia es el remanente. Tan solo el remanente será salvo. Que hay que predicar el evangelio a todo el mundo, hay que predicarlo. Eso no significa que todo el mundo se va a convertir. Solo significa que hay que predicarlo, nada más. Para que quede testimonio y para que nadie tenga justificación, porque tan solo el remanente será salvo. Hoy a muchos les da vergüenza ser cristianos. A pesar de que hacen parte del remanente, no hacen parte de ese remanente con orgullo. Muchos hacen parte del remanente con vergüenza. Les da vergüenza ser cristiano. Y tenemos, ¿sabe que tenemos redes sociales con dobles cuentas, no? Tenemos el Facebook o el X o el que sea, y hay uno que está en oculto o que tiene público limitado para que lo vean solo algunos, los de la iglesia, pero que no lo vean los de afuera porque qué pena que nos vean. Nos da vergüenza ser cristiano. Profesor. ¿Y dónde notaba yo eso? ¿Saben que lo notaba cuando en algunas ocasiones, en módulos anteriores, pedíamos que publicaran algunas tareas, ¿cierto? Haga una presentación, hágase un Twitter, le decíamos en aquella época, o hágase un Instagram, un post sobre algo. Y algunos lo hacían extremadamente bien y otros también lo hacían extremadamente bien, pero en oculto. Acceso únicamente con el link, para que nadie lo vea. Nos avergüenza la postura cristiana, nos avergüenza ser cristianos a algunos. A la gente no le avergüenza irse de frente en contra del cristianismo, a la gente no le avergüenza atacar el cristianismo, a la gente no le da vergüenza redefinir el cristianismo ni redefinir la figura de Cristo. A nosotros nos da vergüenza defender el evangelio y defender a Cristo, siendo embajadores, representantes, hermanos, sacerdotes, reyes. Llenamos la boca, reyes y sacerdotes. La pobreza del cristianismo. La pobreza del cristianismo se refleja no en que el cristiano no tenga recursos. Hoy en día la pobreza del cristianismo se refleja en la miseria que produce el cristiano o que muestra el cristiano cuando se avergüenza del cristianismo. Marjorie, ¿vas a decir algo? Sí, profesor, cuando hablaba usted de las dobles cuentas en las plataformas virtuales, pero también me ha pasado, que comienzo a ser frecuentemente ya eliminada o bloqueada, porque, porque como usted dice, se elige un modelo de vida y ya deja de ser consecuente con ese cristianismo que se profesa, que entonces mejor deciden sacar a la pastora, a la pastora de los contactos y yo dije, Señor, ¿cuál es la vida que estamos viviendo? ¿Cuál es el mensaje que estamos entregando? Ay, profesor, esta clase ha estado demasiado reflexiva. Gracias. Ahora te bloquearon a la pastora, sí. Bueno,
grave. Sí, las dobles cuentas, ¿cierto? La vida secreta del cristiano. Y bueno, ha llegado el final, ha llegado al final de hermenéutica. Quiero agradecerles muchísimo todo este tiempo, la paciencia que tuvieron. Comenzamos, como siempre, muchos, eh, un número que superaba los 100 asistencia en promedio en los primeros exámenes. Inicialmente estuvo sobre los 70 y bueno, hoy yo sé que otros verán el video posteriormente, pero en presencial estamos 9. Entiendo que no todos pueden conectarse a tiempo y entiendo las dificultades. Em, pero todos sabemos que hay cosas para las que tenemos más tiempo, más disponibilidad y mayor voluntad. El cristiano también va a ser juzgado. Y no estamos hablando de la salvación como tal, pero el cristiano va a ser juzgado también por su eficiencia, por su competencia, por su tarea, por su producción. Intentemos no quedar tan atrás en ese escalafón. Hay gente muchísimo mejor que nosotros, por supuesto, que son más productivos, pero a ver si no quedamos tan atrás en esa clasificación de qué tan eficientes fuimos como cristianos. Yo estoy seguro que si usted se toma el trabajo, para quienes están viendo el video hoy y que no han participado en las clases, si usted se toma el trabajo de revisar estas grabaciones, que no son muchas, va a ser capaz de enfrentarse a cualquier modelo filosófico, ideológico que le presenten y a poder contraargumentar en favor del cristianismo y a desvirtuar, porque es que a usted le acompaña no solo el conocimiento, sino que le acompaña la fe y le acompaña el Espíritu Santo, que es superior a cualquier clase de conocimiento humano. Ninguna clase de conocimiento humano se compara con la sabiduría de Dios. Ninguna sabiduría humana puede resistir el conocimiento de Dios. Pero también es necesario que nos preparemos, que sigamos preparándonos, que sigamos estudiando, capacitándonos, siendo mejores cada vez. Marjorie, te voy a pedir por favor que despidas la clase y que despidas el módulo. Gracias, profesor. Yo sé que para los que llegamos hasta el final, que costó, la múltiple agenda, de verdad que a veces se nos desajustaba, pero para cada uno de los que llegaron, de los que están aquí hoy, para usted, profesor, muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que todos estamos de acuerdo en lo valioso, lo provechoso, el nivel de los cursos. Gracias, profesor. En usted arde una pasión pastoral que, que no lo deja estar tranquilo y Dios lo ha mandado, lo ha sacado de las fronteras de su país y ha hecho un trabajo hermoso, valioso, con el liderazgo de la Iglesia del Señor fuera de su tierra. Gracias, profesor. Por lo menos desde Costa Rica, lo que hemos aprendido, estamos implementándolo, estamos trabajando fuertemente, no solo con nuestra congregación, sino con la comunidad de nuestra provincia y hasta donde Dios nos lo permite.
Logré conectar líderes, servidores de otras zonas del país, rurales, y la experiencia que me dan es que están muy agradecidos por haberlos invitado, por haberles hablado de Poliantes, de estos cursos, y la mayoría no lo hacen en vivo, pero están siguiendo los diferidos. Oramos en esta hora dándote gracias, Señor, porque en estos tiempos, oh Dios, tu sabiduría sigue siendo indispensable para el pueblo que tú has redimido. No podemos presentarnos ante un mundo, oh Dios, que se jacta de conocimiento, que se jacta de información, de nuevas ideas, sin tu revelación, sin tu respaldo, sin tu poder y sin tus señales. Gracias porque nos has desafiado, oh Dios, a buscar esa sabiduría, ese conocimiento, esa inteligencia, a prepararnos. Pablo se preparaba, los discípulos planificaban sus viajes, nuestros líderes de fe en el pasado, los profetas, los jueces, los reyes, se esforzaban para conocerte, para entender, oh Dios, lo que tú querías hacer y poder guiar al pueblo. Yo bendigo a cada uno de mis compañeros, oro por el profesor, que sigas dándole la fuerza, que sigas abriendo las puertas, que sigas proveyendo todo el recurso que se necesite para que estas capacitaciones puedan llegar a los líderes sedientos de servir al reino de Dios con excelencia, Señor. Gracias te damos por este tiempo, por el curso de hermenéutica, oh Dios, y ojalá nos quieras permitir aprovechar en el futuro nuevos cursos. Los bendigo con paz, bendigo sus familias, sus iglesias, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Un gusto haber estado, profesor, en este curso. Gracias. Muchísimas gracias y bendiciones para todos. Permítame orar por ustedes también. Gracias. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por cada uno de quienes están escuchándonos en este momento. Te pido, Padre, por ellos, por sus familias, por sus casas, por sus vidas. Tú conoces sus dificultades, Señor. Tú sabes las luchas internas que han tenido, la enfermedad, Señor, que llega a nuestros cuerpos también. Y también vemos cómo te expresas en milagros. Nos has dado el mejor regalo, Señor, que ha sido la fe, para creer en nuestro Cristo, para creer en ti. Y a pesar de que estamos lejos, separados por kilómetros, por miles de kilómetros, estamos cerca ahora, en este mismo salón, en este mismo lugar. Y por eso te pido, Señor, que los toques ahora con tu Santo Espíritu. Llénalos de ti, Señor, mucho más. Dales más de lo que ellos se imaginan. Desata el poder del Espíritu en cada uno de ellos. Desata su lengua. Que cada uno de ellos sea una espada de fuego con tu palabra. Dale, Señor, de lo que me has dado a mí también, pero no como a mí. Llénalos mucho más de lo que me has dado. Dales mucho más, Señor. Hazlos más fuertes. Dales más palabra, más sabiduría, más inteligencia, más entendimiento, más fuerza. Llena ahora sus corazones, Padre. Tócalos.
Que arda tu fuego en sus corazones ahora, Señor. Más. Aquí todos juntos, tomados ahora de las manos, como un solo ejército. Este remanente es más grande que muchos ejércitos. Es más fuerte que los ejércitos más poderosos que han existido en este planeta. Tú los escogiste, Señor. Desde antes de que nacieran ya los habías escogido para ser tus hijos. Que hagan milagros, Señor, en tu nombre. Que impongan mano y haya sanidad. Que hagan grandes obras en tu nombre. Bendícelos, Señor. Provéeles todo lo que necesitan. Porque sabemos que antes de que hagan la obra, tú ya has provisto los recursos. Dale lo que necesitan, Señor. Todo. Mira sus dificultades económicas. Tienen problemas también, Señor. Bendícelos, Señor. Mira quienes tienen problemas legales en este instante, Señor. Tú eres nuestro abogado y nuestro defensor. Tú eres nuestro juez. Son tus hijos, Señor. Sabemos que tú lo haces, pero te pido por favor que los ames, que los abraces. Abrázalos ahora, Señor. A cada uno. Más de ti en cada uno de ellos. Más de ti, mucho más. Tócalos ahora. Bendícelos. Que seamos uno, como tú nos enseñaste. Gracias por este espacio, por este tiempo, Señor. Eres increíble, Señor. Gracias por permitirnos conocernos aún a pesar de los continentes y del tiempo. Y gracias por permitirnos coincidir en este espacio, en este siglo. Fortalece sus manos, Señor. Fortalece su boca. Pon en ellos la palabra precisa. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Los bendigo. Que descansen. Amén, buenas noches. Abrazos, chicos. Un gusto haber estado con ustedes. Gracias por todo. Buenas noches. Bye. Amén, Martín.